Buenas tardes. Hola Juanita, ¿cómo vas? Bien, gracias. Súper. Juanita, una pregunta. ¿Hilary se va a quedar dando las clases de teatro? O sea, ella ya no vuelve a la clase. No, sí, hoy como mi amiga va a ser la profesora de la de teatro de niños, entonces Hilary sí Ah, va a estar. listo. Yo quería confirmar si era algo de siempre o solamente por ese día. Listo. Entonces, permítanme, ya prendo la cámara mientras organizo acá. Estoy abriendo aquí la diapositiva y ya la empezamos. Listo, ya, ahora sí. Bueno, las que puedan colocar su cámara. Continuamos entonces hoy con la enseñanza. Yo tengo pendiente subir la grabación. Yo tengo las grabaciones de la clase pasada porque me correspondió a mí grabar desde el computador. Entonces tengo pendiente subirlas para aquellos que no estuvieron. Eh, pero pues puedo hacer un pequeño ahí repaso para que no quedemos como tan perdidos del tema. Listo. ¿Me puedes dejar compartir pantalla, Juanita, porfa? Ya, Laura. Mis- Listo, chicas. Entonces, empecemos orando. Mientras se animan a prender la cámara, que no me dejen sola, que no me gusta. Es feo para un maestro estar así. Entonces, vamos a... Estoy acomodando la cámara que este me está cayendo. Listo, gracias. Ahí hice un pequeño berrinche para que por favor me dejaran sola. Listo, empecemos orando. Bueno, amado Dios, queremos darte muchas gracias por este tiempo, por la vida de cada uno de los presentes, por la oportunidad que nos das de conocerte más, de poder abrazar, Señor, la verdad y ponerla en práctica. Yo te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, eh, corrigiendo, escudriñando, redarguyendo aún en nuestros corazones e instruyéndonos, Señor, en justicia para estar preparados para toda buena obra, Señor. En este caso, para ser preparados en el arte, para realmente estar capacitados para hablar de la belleza, de la justicia, Señor, Señor, de la bondad. En el nombre de Jesús, en tu presencia nos quedamos. Amén. Listo. Hola, Juanita. Listo. Listo. María escribió que va a cambiar de Ah, audífono allá. dale, Prende. dale. Ya me quedo callada. ¿Nos avisas? Nos avisas. Ay, no digas, ¿estás fuera? Dale, Mari. Bueno, yo voy a ir haciendo el repaso. Dale, no se preocupe. Yo voy haciendo el repaso y mientras tanto María vuelve a ingresar. Estuvimos hablando la semana pasada, ya empezamos a hablar de las características de esa cultura antes del pecado, o sea, cuando fue el tiempo de la creación, y son las características que nos dan un indicio, en otras palabras, de cómo debería ser una cultura y cómo es la cultura de Cristo, la cultura verdadera. Y recuerdan, no olvidemos siempre esto, la cultura es un resultado de la cosmovisión que llevamos a la práctica. ¿M?
recordamos este gráfico: cosmovisión, valores, valores, comportamiento, y comportamiento, cultura. Siempre el cosmovisión produce cultura. Entonces la pregunta que nos hacíamos la vez pasada, bueno, entonces, ¿cuál sería la cosmovisión correcta que nos llevara a una cultura correcta? ¿Sí? Y vamos a ver, pues, cómo se ve evidenciado en la palabra, y el primer punto o el primer momento de la historia para poderlo evidenciar es la creación de Dios, porque es el momento donde no había pecado, ¿sí? Y el momento donde es evidente cómo Dios pone en práctica la verdad, porque Él es la verdad, o sea, Él se hace visible a sí mismo, lo veíamos en Romanos. Él se hace visible a sí mismo y pone en práctica esa verdad, y esa verdad genera una cultura que tiene ciertas características. Entonces vamos a ver las características que tenía esa cultura, y la alcanzamos a hablar, pues la semana pasada hablábamos de lo que Dios creó: objetos inanimados, objetos animados, y al ser humano como imagen y semejanza de Él. Hablábamos un poquito del orden, y fue muy bonito también pensarnos en cómo Dios todo lo crea en un orden y genera una cultura donde es una cultura que no es mística, no es animista, recuerden, no es como que, o sea, Dios lo podría hacer, pero Dios no fue como puso el agua, pero cuando uno va a investigar el agua no es nada, simplemente es un tema mágico, uno no lo ve, cuando uno analiza el agua está conformado, o sea, se nota que Dios se tomó el tiempo de hacerlo, y se nota que no fue algo al azar. Ujú. Entonces, hay un proceso, no es algo místico, ¿sí? Ahora tampoco es el otro extremo secular, donde simplemente es algo que está ahí ya, como que la gente no le presta atención, como que todo es material, Dios no está detrás del tema, todo es material, material, material. Tranquila, puedes comer, Juanita. Yo, yo como muy bien en las clases. Dale, dale, tranqui. Sí, bueno, yo nunca puse una regla de no comida, no sé si Angélica o Aimer la pusieron, pero yo no la he puesto. Entonces, sí, entonces no hay no es un extremo como que simplemente está ahí ya, como que, ay, aguantes, eso fue lo que Dios creó y ya, o, o como que simplemente se hizo la creación para malgastarla, mal administrarla, porque eso es lo que muchas personas también piensan, sino que todo tiene un propósito y todo fue creado con un orden. Y ese orden se ve reflejado en tres características. Y alcanzamos a ver la primera característica, que es bueno, la palabra es bueno, bondad, está muy relacionado con la palabra bondad, y la analizábamos en algunos de estos versículos, pues no los leímos todos, pero aquí están, y aquí ya me uno a la clase de hoy. Yo no sé si María se vuelve a conectar. Bueno, mientras ella vuelve, Ella recordamos, ¿no? escribió al WhatsApp, Milau. ¿Ah, sí? Creo Ah, que no le han dado acceso. no, mira que no. Ah, no, ¿te ha parecido a ti, Bonita? Revisa ahí No, señora. Ya, ya miro si mi papá no le ha dado acceso porque como debe estar, puso la pestaña de Zoom chiquitica, entonces yo creo que no le ha dado. Ah, listo. Entonces, bueno, ahí te cuento, Hilary, porque como para contextualizar, entonces lo que fue que hablamos de bondad, y mientras Juanita vuelve, igual ella también, ella sí estuvo hace 8 días, entonces lo recordará. Pero cuando hablábamos de bondad, hacíamos referencias, y aquí pues si tienen ahí pues tienes ahí tu Biblia. Ah, ya la dejo ingresar. Listo, María, ahí ya está ingresando. Entonces, para que... Listo. Está conectando sonido. Listo, estamos en Génesis y estamos a partir de Génesis revisando las características.
Y cada vez que Dios creaba algo, lo veía y decía, es bueno o tenía otra característica. Hola María, volviste. Entonces, estoy apenas haciendo un pequeño repaso de lo que vimos hace 8 días. Entonces, él terminaba y vemos en Génesis 1:4, 1:10, 12, 18, 21 y 25, que siempre que terminaba decía, y vio que era bueno. Entonces, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora, si nosotros pudiésemos hacer como un estudio de este tema de, por ejemplo, cuando dice que llamó a lo seco tierra y a las aguas llamó mares. Em, María dice que sigue sin escuchar. Si quieres, dale en el micrófono, María, y ahí le das como un letrerito blanco que aparece para que puedas escuchar. No nos escucha porque estoy hablando. No, pero dice que no puede. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque no creo que es, no, deben ser el micrófono. O ya intentaste de pronto sin micrófono, sin audífonos o... Ah, ya no se escucha. Ay, súper. No sé si fue ay o ya. No sé, ya pude. Ah, listo. Listo. Entonces, continuamos. Súper, María, nos alegra. Entonces, estoy haciendo un pequeño repaso. Si pudiésemos analizar lo que bueno, mi Juanita, si puedes apagar un momentico el micrófono, por ti. Gracias. Si pudiésemos analizar, perdónenme, yo miro hacia allá porque tengo la Biblia aquí a este lado, analizar lo que se referencia a Dios cuando dice que la luz era buena, o sea, si pudiésemos analizar y uno por lo poco que le enseñaron o uno puede entender lo que es la luz, pues, realmente hemos perdido el sentido del asombro porque no hemos entendido las cosas desde el punto de vista bíblico, y lo que realmente es conocer a Dios. Pero si nos sorprendiéramos de lo que es la clase de ciencias, creo que podríamos entender este significado de bueno, de es bueno. Y saben, cuando uno piensa en bueno, uno normalmente, o bueno, es como la relación del ser humano a creer que si algo es bueno, es placentero. Sí, o sea, como que si es bueno, entonces soy feliz. Y de hecho hay una nueva doctrina donde dice como si Dios me ama, Dios quiere que yo sea feliz. Y sí, Dios quiere que seas feliz y por eso muere por ti y por eso te da a Jesús. En Él está la plena felicidad, pero eso no significa que no haya sufrimiento en este mundo. Esto es un tema muy profundo y muy controversial y muy fuerte. Es un misterio el sufrimiento. Pero el punto es pensarnos que cuando uno entiende la bondad de Dios, entiende que todo es bueno. O sea, si Dios lo hizo, aunque de pronto hayan inconvenientes, por ejemplo, entre padres e hijos, como, Dios creó a los padres, Dios creó a los hijos, es bueno, dice la Biblia que es bueno, pero la verdad es que es incómodo, me molesta. Bueno, en temas del matrimonio, pues podríamos pensar otro tipo de cosas, ¿sí? Pero ¿por qué? Sí, y Dios dice que es bueno, pero mira lo que está sucediendo. Y es porque, uno, pues estamos en un mundo de pecado y no siempre se va a experimentar como la plenitud, pero el reto está en que si es bueno, nosotros podamos abrazar esa bondad y tratar de alcanzar ese diseño de las cosas, porque pues obviamente si hay conflictos, porque probablemente pues hay alguna de las partes tiene que ceder, tiene que ablandar, bueno, tantas cosas que podríamos hablar, Juanita. Que no siempre lo que para uno, o sea, para los humanos, es bueno, como tú decías, es placentero, o sea, que a mí me gusta, es bueno para Dios. Súper, Juanita, así es, total, y lo vemos con muchos ejemplos. Y recordamos la definición de bondad cuando hablábamos de que aquello que es bueno es que es perfecto en su tipo. Si no lo habían escrito, la bondad es aquello que es lo bueno es aquello que es perfecto en su tipo y en su uso, en otras palabras, en su diseño. Es perfecto. Entonces, a mí, a mí me ha ayudado a saber, pues bueno, yo no llevo poquito casada,
pero a mí me ayuda, es como mi ejemplo más cercano, pensar que Dios creó el matrimonio y es bueno, aunque a veces sea de pronto un poquito difícil porque somos dos personas diferentes. O por ejemplo, los hijos. Una mujer podría pensar, pero ¿cómo es posible que algo tan hermoso duela tanto? ¿Cierto? Duela tanto. Pero como Dios lo diseñó, es bueno. Además, porque de alguna otra manera, cuando hay dolor, siempre después viene algo bueno. O sea, bueno, si uno se permite verlo, ¿no? Porque no todos lo vemos así, pero siempre es un proceso doloroso, pero al final dicen, la mayoría de mamás dicen, mi mamá lo dice, que cuando el niño nace, se olvida el dolor, se les olvida la sangre, se les olvidó todo, ¿sí? Porque es como ese sentimiento. Incluso les he preguntado a algunas mamás, porque hemos tomado algunas clases con mamás así, con este tema, y la primera, cuando les pregunto qué fue lo más bello y la mejor experiencia que han tenido, porque ahorita vamos a hablar de belleza, que es lo más bello que han visto, siempre me responden que el bebé, su bebé recién nacido. Entonces, cómo es posible que después de tanto dolor haya tanta belleza, otro misterio por entender, pero, pero es bueno porque Dios lo creó. Esa es una respuesta, a veces tal vez puede ser evasiva, como alguno, pero pues es como que no tiene lógica que me diga simplemente que Dios lo creó y ya. Pero cuando entendemos que Dios es un Dios perfecto, entendemos lo que realmente Dios hizo, que Dios no es un Dios místico, de simplemente lanzar como su varita mágica y hacer que las cosas aparezcan y ya, sin un propósito, sin un sentido. Cuando entendemos su perfección, entendemos realmente lo que es bueno, aun cuando muchas veces no entendamos y no entendamos por qué, pero sigue siendo bueno. Entonces hacemos el ejemplo del diseño de la mujer y del varón, como cuando Dios los crea es bueno, y cuando nosotros intentamos cambiar ese diseño, terminamos dañando el diseño de la cultura. Y esto va paralelo al arte, porque el arte tiene que reflejar esta bondad para construir culturas buenas. O sea, es incoherente que yo quiera mostrar algo que no es bueno y querer construir una cultura buena, ¿cierto? No es sencillo, no es así. Entonces, el arte tiene que ser bueno, bueno, perfecto en su diseño. Vamos a otra palabra para ir avanzando y es Génesis 1:7. ¿Alguna le tiene ahí? De pronto me ayuda a leerlo. Bonita, Dani. La mía es otra versión, la mía es Reina Valera contemporánea, para que, sí, algunas Dice, veces. Y Dios hizo una bóveda y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda y parte de las aguas quedaron abajo. Y así fue. oye, interesante esa palabra, bóveda. Nunca o sea, sí he escuchado de la Reina Valera contemporánea, pero no. Súper, bueno, una palabra para investigar, pues para entender en el contexto. Y al final me vuelves a leer la final, después de que dice lo de la bóveda, que dice, me quedé pensando en la bóveda. Después de que dice, parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda y parte de las aguas quedaron abajo. Y así fue. Y así se terminó. Y así fue, dice. Esa frase nos vamos a centrar. Aquí en la Reina Valera de 1960 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, punto. Y luego dice, y fue así, ¿sí? Y fue así. Sí, hay otras como otras versiones, pero son muy similares como esta definición de y fue así. No sé si ustedes tengan alguna palabra diferente de pronto en sus Biblias que la puedan decir o la puedan escribir si de pronto En la no pueden. traducción lenguaje actual, que es la que yo tengo, dice, y al instante se hizo así. Y al Pero pues instante sí es se hizo muy así. similar. Ujú. Súper, Pero siempre en gracias. todas las versiones, el final tiene que ver como, igual así fue como quedó. O sea, ya quedó así. Aunque de Ya, cambiar las palabras, ya, así quedó. así se hizo, así es. Cuando yo pienso, yo Lady Laura, porque cuando pienso y fue así, se me ocurre como cuando uno, lo que decíamos ahorita, hay cosas que uno no comprende, pero fueron así. O sea, hay cosas, Dios lo dijo, ya, eso fue lo que Dios dijo, ¿sí? Pero
hay una palabra que me gusta mucho y es la palabra que quiero que planteemos acá y pues estudiando también un poco el tema, algunos autores también que hablan de este tema. La palabra más cercana a y fue así es justicia. Está muy relacionada también con bondad, con lo correcto, pero vamos a hablar de justicia. Porque cuando yo digo que algo fue así, es porque ni le añado ni le quito. O sea, no les ha pasado, no sé si a ustedes les gusta dibujar o les gusta de pronto, o tienen algún arte manual, o Hilary cuando escribe un guión, o se hacen una tarea, cualquier tarea, que al final ustedes dicen como, uy, no, pero espérame, uno cree que ya va a terminar y se da cuenta que tocaba corregir otra cosa o que le faltaba algo. Y es muy difícil a nosotros como seres humanos a veces decir, y fue así. Origami, dice Juanita. O sea, es muy difícil decir, uff, justo, ¿sabes? En su punto. ¿Sí? Esa es la idea. Pero uno a veces, incluso uno como el artista, más que todo, no pasa. No, incluso uno como artista, la mayoría de veces uno se da muy duro, o sea, como que no puede ser mejor, me quedó feo, o la gente dice, no, súper lindo, pero no, podría ser más bonito. Pinturas ya hechas porque me quedó milimétricamente. Sí, y aunque hay cosas que nos permiten que sea casi perfecto lo que hacemos, porque hay medidas, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema del origami, hay un punto de referencia, ¿sí? Hay un punto de referencia. Entonces, claro, como ya hay un punto de referencia, tú buscas cada vez más acercarte a eso. ¿Sí? Y eso fue lo que sucede ya pues con Dios. Dios sabía las medidas exactas de todo lo que estaba haciendo y él buscaba la justicia, ¿sí? La justicia de. Pero, ¿qué significa la palabra justicia? Yo les conté un poquito del diccionario Webster, de ahí estamos sacando las definiciones. Pero la justicia, voy a escribirlo aquí en el chat, es todo aquello que está en conformidad con las leyes naturales y morales de Dios. Bueno, vale recalcar de Dios, pero pues obviamente si hablamos de leyes naturales y morales sabemos que son de Dios. Me gusta, aquí la dejo para que si lo quieren anotar lo puedan hacer. Vuelvo y le leo todo aquello que está en conformidad con las leyes naturales y morales de Dios. ¿Se acuerdan lo que les hablaba ahorita, el origami? Entonces, hay un punto de referencia. Si yo estoy viendo un video de YouTube y yo veo que quiero hacer un barquito en origami, pues yo quiero alcanzar lo que está mostrando, como cuando uno mira una receta, ya que estoy casada, las recetas uno quiere que quede exactamente como se lo mostraron en la receta, o incluso mejor. Y eso es muy difícil. Y en nosotros pues sucede de otra manera, pero Dios tenía un punto de referencia y el punto de referencia está en Juan 1:1, ¿recuerdan? El verbo. El verbo es el punto de referencia, él mismo. O sea, él es el punto de referencia. Él es nuestro modelo a seguir de todas las cosas, él es la palabra viva, hecha carne. Si hay un modelo a seguir es él. Y vemos de Jesús características en el origami, en el teatro, en la danza, que es lo que tenemos que descubrir, chicos, chicas. Y es, muchas veces seguimos el estándar, nuestro punto de comparación es el estándar de este mundo. Y aunque en este mundo probablemente encontremos ciertas características de Cristo, porque yo he escuchado muchos cristianos, bueno, no digo muchos, he escuchado algunos cristianos que suelen decir, y voy a hablarlo de manera cercana, que hay personas en el mundo que son mejores personas que los mismos cristianos. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Porque sí, yo puedo encontrar, yo tengo, de hecho, he estado cerca a personas que son muy amables, como que son muy serviciales incluso, y no son cristianos. Y yo puedo ver características de Cristo en ellos, pero no vamos a lograr encontrar el estándar que realmente encontramos en Cristo totalmente en una persona. Lo mismo sucede con la danza, con el origami, con todo. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo encuentro el origami en Cristo?
Sí, ustedes dirán, bueno, porque yo no voy a encontrar la palabra origami me casé con el origami, en la Biblia, ¿sí? No lo voy a encontrar como tal, pero sí encuentro características que me pueden dar algún indicio de cómo sería algo bello en este arte. Y lo mismo en la danza. Hay ciertos principios que me dan ciertos indicios. Y no solamente en la Biblia es nuestra base, sino que también lo podemos encontrar en la creación de Dios. ¿Mm? Yo tal vez en la Biblia no voy a encontrar todo lo que se ha descubierto hasta el día de hoy, pero que ya estaba, aunque no estaba explícito, o sea, como que ya estaba ahí, escrito total, literal. Sabemos que habían minerales que ya estaban en la tierra o que se estaban formando y se descubrieron hasta mucho después de Jesús y no los vamos a encontrar en la Biblia, o algunos sí, ¿sí? Algunos sí los encontramos. Y habrán minerales, materia prima que hasta ahorita se haya descubierto, hace unos años se haya descubierto, y que esa materia prima tiene características tan perfectas que nos revela a Dios. Entonces, hay dos fuentes donde tenemos un punto de referencia para todo lo que hacemos. La creación y la palabra de Dios. Esos son nuestros dos puntos de referencia. Ahora, la palabra no puede estar en contra de la creación, o sea, porque es como, perdón, la creación no puede ir en contra de la Biblia, ¿sí? Es como por allá que me inventé que la naturaleza, que abrazar un árbol me da energía y bueno, qué sé yo. Entonces, sí, no, creo que no es coherente, ¿sí? Bueno, yo puedo abrazar el árbol, pero pues también depende de qué perspectiva lo estés viendo. Entonces, el punto de las dos están muy conectadas, pero las dos me revelan puntos de referencia para saber que algo es justo. Y aquí es donde viene la definición. Todo en la cultura, todo en el arte, hablemos del arte, tiene que ser conforme a las leyes naturales y las leyes morales de Dios. Las leyes naturales son las leyes que se encuentran en la creación, en la naturaleza. Son aquellas que son exactas y que están en conformidad con las ciencias más básicas, por lo menos lo que es la física, la química y la matemática pura. ¿Mm? Están totalmente acordes a estas ciencias. ¿Mm? Y las leyes morales son las leyes que están en la palabra de Dios. Cuando hablamos de algo que es moral, es porque hablamos de algo que se relaciona con el comportamiento humano. Cuando hablamos de algo que es moral, todos los seres humanos somos seres morales, ¿sí? No sé si esto me lo vas entendiendo, Juanita, Sí, cuando habla señor. de moral. Listo. Eh, todos los seres humanos somos seres morales. ¿Por qué? Cuando hablamos de moralidad, hablamos de comportamiento y hablamos está muy relacionado con este tema de la conciencia, del bien y del mal. ¿Sí? Todo ser humano siempre va a tener un concepto de qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, ¿cómo me debo comportar? Como para mí. Hay personas que es bueno una cosa, pero para otras es lo contrario. ¿Sí? Todos diferimos en este término de bondad, de qué es lo bueno y qué es lo malo. Todos somos seres morales, pero solamente hay una moral verdadera y es la moral escrita en la Biblia, porque solamente esa verdad nos hace libres. Solamente la verdad, me gusta porque dice la verdad, no es como esta verdad o alguna de las verdades, o entre todas las verdades, esta es la que las hace libres. No, solo hay una verdad porque es la verdad la que nos hace libres. Y la encontramos total. Tenemos cosas, ahorita vamos a hablar también un poquito de esto, pero con relación también a lo que habla Juanita. Pero aquí el punto es, como todos somos seres morales, pero no todos vivimos en libertad, porque aunque todos creemos que algo es correcto o incorrecto, no todos tenemos la verdad plena, la verdad que es Cristo en nosotros. Entonces no vivimos conforme a esa libertad. Y solemos negociar. Aquí algo que clave y es que no todos tienen acceso, bueno, aquí otra cosita es, todos tienen acceso a las leyes naturales, todos. Todo ser humano está rodeado de leyes naturales.
y a todos les afectan las leyes naturales. Es decir, yo puedo decir, yo puedo relacionarme con un no creyente, una persona que no cree en Dios, un ateo, hablemos de ateo. Y yo no, o sea, él no me puede negar la biología, no me puede negar la biología básica, que yo soy mujer y él es varón. Hablemos de que estoy hablando con un varón, ¿sí? Eso es algo básico, es una ley natural básica, ¿sí? Esa ley no se puede saltar. ¿Qué pasa cuando se va en contra de esta ley? Pues se distorsiona la justicia y se daña la cultura. Y aunque es básica, es una ley que es natural, porque es natural, es tan exacta que todo el mundo, tú no necesitas una Biblia para entender que algo es ley natural. Pero hoy estamos tan cegados como que no vemos que es tan difícil a veces ver más allá de eso. Y eso como cosas, no sé hasta qué punto de pronto iremos hasta contradecir la gravedad, decir la gravedad no existe, la gravedad es un invento del ser humano, no sé, porque hasta tal vez lleguemos a ese punto, ¿sí? Pero distorsionamos muy fácil las leyes naturales porque en esa libertad que dice Juanita, nosotros conocemos lo bueno y lo malo, lo básico de las leyes naturales. Por ejemplo, no matar es una ley natural. Yo no necesito la Biblia para saber que matar es malo, porque por el hecho de que, o sea, si un niño cuando siente dolor, sabe que eso duele, o sea, ya no, por lo menos, lo ideal es que ya no lo vuelva a hacer porque duele. Y la reacción del niño es como, si dolió mucho, si lastimó, es que no se va a volver a acercar a eso, porque sabe que duele. Es una, tengo un ejemplo de eso. Danos el ejemplo, Juanita. ¿Estás ahí? Lo que estabas diciendo de que no matar es una ley natural, o sea, todos por dentro, aunque no hayamos leído la Biblia alguna vez, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de los indígenas, aunque adoran otros dioses, ellos saben que no está bien matar. Aunque no creen en nuestro Dios, ellos por dentro saben que no está bien matar, que no está bien robar. Así es. El tema de la propiedad privada también. Pero ¿qué pasa? Que pese a que nosotros lo sabemos, muchos de nosotros decidimos ir en contra de esa ley. Entonces, por ejemplo, hay ciertos, digamos que excusas, se puede decir, excusas en donde se dice que puedo matar siempre en estos casos, para tal cosa. Entonces, bueno, eso es otro tema, pero el punto es cómo nosotros estamos totalmente expuestos a la ley natural y cómo la ley natural es un reflejo de la justicia de Dios. Y si nos saltamos su justicia, es como la balanza. Pues si hay un desequilibrio, entonces todo se viene abajo. Todo se viene abajo, no funciona, no funciona. Tiene que haber un equilibrio en este tema de las leyes. En el tema moral, ahora, hay algo que pasa mucho, es que las leyes naturales y las morales están relacionadas entre sí. No sé si se están dando cuenta. Una ley natural como no matar se convierte en una moral, ¿sí? Porque de alguna manera estamos hablando de que se lleva al comportamiento. Entonces yo me salto estas leyes y estoy llevándolas a lo moral. Y una tiene relación con la otra, ¿sí? Tiene mucha relación con la otra. Si una persona es capaz de saltarse las leyes naturales, ¿qué podemos esperar de las morales? De hecho, las personas que, por ejemplo, personajes como, se me olvidó los nombres, bueno, Albert Einstein, Copérnico, bueno, tantas personas, no estoy diciendo que fueron plenamente, pues vivieron una fe intachable, no, porque pues nosotros estamos en el proceso de ser perfeccionados, pero aquí en la tierra no vamos a cumplir ese estándar. Pero sí vivieron una vida donde eran personas que, aunque hacían arte, por ejemplo, Leonardo da Vinci era artista, pero no era un artista hippie, perdón la expresión, el artista hippie que está por allá englobado, que simplemente tira la pintura y salpica el lienzo y dice esto es arte, oh, no sé qué, la libre expresión, no sé qué, tienen que
no está por allá, no es un, perdónenme la expresión, no es un payaso, ¿sí? Leonardo da Vinci era un hombre puestecito, tendría sus cosas, en su vida podríamos encontrar otras cosas, pero la mayoría de artistas, por lo menos de esa época, eran artistas sobrios, o sea, y de alguna otra manera vivían una vida íntegra, respetables. Sebastián Bach, por ejemplo, es una persona que yo siempre hago referencia, me gusta mucho como su ejemplo de vida íntegro, ¿sí? Porque respetaba la perfección de Dios, no iba, no era un payaso, no iba en contra de las leyes naturales, no se ponía a jugar con fuego, como, ay, me parece que eso puede ser diferente, eso depende de la forma en cómo tú lo mires, no, yo creo que se puede, o sea, como que todo lo dejamos a lo relativo, no, era una persona que decía, es la gravedad, Dios es así, Dios es perfecto, y eso se reflejaba en su moral. ¿Sí? Cuando respetamos las leyes naturales se refleja en nuestra moral, ¿sí? Se refleja totalmente. Perdónenme por decirles hippies a los artistas, pero hoy en día se parece mucho. Se podía jugar con la grava. Sí, total, o sea, era algo, incluso la ciencia era muchas veces una inspiración para el arte, y de hecho están conectadas entre sí. Un artista debe conocer y respetar las leyes naturales para saber qué comunicar a través de su arte. Tiene que ser una persona íntegra. Una cosa es que seamos de pronto, tengamos más imaginación, seamos un poco más creativos en algunos aspectos, a que seamos, vuelvo a la palabra, perdón si suena un poco fuerte, payasos. Sí, como que todo lo trivial y andemos por allá distraídos, sin un curso, sin un enfoque, sin una base sólida. ¿Listo? Entonces, este acorde a las leyes naturales y físicas se tiene que ver, perdón, naturales y morales se tiene que ver en el arte. Yo siempre doy el ejemplo de esta pintura, permítanme, les muestro, me gusta mucho darla porque es como el ejemplo más notorio de lo que sucedía. Perdón, no alcancé a quitar el micrófono, quedó grabado mi estornudo. Aquí les quiero mostrar, no se ve muy bien, pero no miren todas las letras, quiero que miren las pinturitas que están al lado derecho, espero que estén en el computador. Bueno, igual ustedes las conocen. Una es El grito de Edvard Munch y la otra es La noche estrellada de Vincent Van Gogh. Gracias, María. Esto no es muy feo. Listo, entonces, cuando vemos el grito, por ejemplo, quiero escucharlas. Ustedes que logran ver, que logran notar. Si ya me habían escuchado hablar de esto, eh, de pronto ustedes que logran ver, ¿cómo notan las leyes naturales y las leyes morales en estas pinturas? Alguien que... Ay, quedó menos de un minuto. Entonces salimos y volvemos a ingresar. Mientras ustedes piensan, salgamos de una vez y volvemos a ingresar. Y ya queda menos de un minuto. ¿Listo?